Hola gente con cultura. Ahora nos encontramos en el claustro principal del convento San Francisco de Asís de la ciudad de Arequipa. Vamos a entrevistar a la doctora Magdalena Pereira, doctora por la Universidad de Sevilla, que ha trabajado un tema interesante vinculado a las iglesias de la ciudad de Arica, de algunos pueblos de dicha ciudad chilena. Doctora Magdalena, muchas gracias, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por invitarme a este espacio, encantada de colaborar. ¿Qué le parece esta cuestión de revisar un tema tan bonito como es el de las iglesias? ¿Qué fue lo que le motivó a indagar sobre ellas? Justo estamos conversando anteriormente, ¿no? ¿Cuál fue su, digamos, ese primer contacto que hubo con esos templos alejados que hay en algunos puntos de Arica? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bien, bueno, tuve la suerte el año 96, estando estudiando yo historia en Santiago, en la Católica, de recibir una invitación de un misionero con otro grupo de jóvenes de conocer el interior de Arica. Fue entonces que partimos en bus, que son 28 horas, ¿no es cierto?, hacia el norte, y nos encontramos justamente con pueblos, con templos e iglesias muy importantes, muy antiguas, coloniales, con portadas labradas, talladas en piedras, con columnas salomónicas, con inscripciones 1728, pinturas murales, y nos generó una reflexión en tanto en cuanto Arica, el interior, Iquique, Atacama, eso que nosotros llamamos la zona central, el norte grande, siempre se ha considerado como un desierto muy amplio, lleno de estos pueblos pequeños, con sus iglesias que parecieran que fuesen todas iguales. Al conocer e identificar las particularidades de cada uno de estos templos, a mí personalmente me impresionó la cantidad que había, los distintos que eran entre cada uno, y sobre todo el desconocimiento que teníamos desde la zona central sobre estos tesoros y riquezas culturales, ¿no? Estas herencias culturales de las comunidades aymara. Pero más allá que eso, que los templos en sí mismos, la parte material o los bienes muebles, era la devoción, ¿no? Cómo la devoción comunitaria reunía a todos los descendientes para la fiesta patronal, Semana Santa u otras festividades, y esa religiosidad que ellos practican, que es una religiosidad totalmente alandina, o como algunos autores llaman una indigenización del cristianismo, hay varios términos para referirlo, pero una devoción muy distinta a la zona central. Hay un sincretismo en buena cuenta, ¿no? De los elementos cristianos netos y también los elementos andinos netos, ¿no? Por decirlo de alguna Claro. manera. Por supuesto, y ese cariño por el templo, que básicamente a ellos les duele que el templo no esté en buenas condiciones, que no esté bien Efectivamente. conservado. Sí. Claro. Ahora, hay un detalle importante que tengo entendido, ¿no? Sobre este trabajo que está realizado. Se ha logrado detectar que estas iglesias, las obras que hay en estas iglesias, han sido elaboradas no por, digamos, personas netamente de ese lugar, sino personas traídas de otro sitio. Justamente personas llevadas desde el Valle del Colca, aquí en Arequipa, hasta, bueno, lo que ahora es Chile, porque antes recordemos que el obispado de Arequipa pues era hasta lo que hoy es Chile, ¿no? La zona sur de América. Fue por los padres franciscanos, fueron llevados y fueron y trabajaron ahí, ¿no? Ahí desarrollaron su labor. Cuéntenos un poco sobre ese viaje que realizaron, ¿no? ¿Cómo fue que se instalaron? ¿Cómo fue que empezaron a desarrollar su labor artesanal en ese lugar? Bien, mira, primero, al encontrar los templos y los vestigios que había de otros templos, en los trabajos en piedra, sobre todo en la precordillera, como en Putre, Socoroma o Belén, eh, el oficio se había perdido en estos pueblos, ¿no? Claro. Por distintas razones. El oficio de adobero quedaba muy poco, canteros prácticamente nada y techeros muy poco, por causa del despoblamiento, por causa de la chelinización misma, ¿no? Que también provocó una merma y pérdida de tradiciones importante y una evacuación del interior de los pueblos hacia la costa. Pero lo más interesante es que los mismos franciscanos en los Altos de Arica eh, existían vestigios de ellos en qué? Primero en inventarios que eran firmados por el padre predicador, por Fray Antonio Muñoz, por ejemplo, con su asistente el cantor, que estaban hace 1788-89 misionando en los Altos de Arica, ¿no? Que dependieron primero de Cotpa, luego de Belén, porque claro, estas doctrinas antiguas, como la de Cotpa y la de Belén, eran atendidas por sacerdotes seculares, ¿no? Que pertenecían al arzobispado de Arequipa, Claro. pero ellos tenían de ayudantes predicadores de la misión franciscana. ¿Por qué? Porque existía, ¿no es cierto?, un convento de franciscanos en Arica, que al principio estaba en el siglo XVII en La Chimba, o sea, al otro lado del río San José, y luego se traslada al siglo XVIII hacia el centro, lo que hoy es el mercado central en Arica, allí está el convento franciscano, desde donde salían los misioneros hacia el interior, hacia la sierra. Primero teníamos ese vestigio entonces de que los franciscanos estuvieron misionando, estaba la firma de ellos en los inventarios en el siglo XVIII,
documentación allá, de hecho, no hay en la región, en Arica. En Arequipa están los libros, ¿no es cierto?, parroquiales de estas doctrinas. Aquí, ¿no es cierto?, en el convento no había tenido oportunidad de visitar o conocer la documentación que existía, pero viendo estos vestigios de la presencia de franciscanos, viendo sobre todo cómo se plasmaba en la imagen, por ejemplo, la pintura mural de Parinacota, que es un templo del siglo XVIII, tiene 5 escenas sobre la pasión, ¿no? El Vía Crucis. Luego está muy presente y una escena grande de las postrimerías, ¿no? De justamente el Evangelio de San Juan y todo lo que viene con el juicio final. Y son justamente énfasis muy franciscanos donde la prédica se plasma en esa imagen, una catequesis visual, en lugares en donde no están permanentemente los sacerdotes, porque ellos misionan, el doctrinero está en la zona más baja. Entonces era una manera de que, o el mismo mayordomo de las cofradías que estaban en los templos, en las liturgias que se realizaban, al ingresar los fieles, ¿no?, los feligreses o los comuneros, se encontraban con esas imágenes que les recordaban esa prédica o esas partes del Evangelio que estaban predicándose justamente por estos franciscanos. Entonces, estos vestigios que son las imágenes, las pinturas murales, los documentos, también existían en la arquitectura, en el trabajo en piedra. Entonces, allí primero hay unas referencias bibliográficas, que es el arquitecto Benavides, que hace 1970, en la década de 70 o 80, habla de que artesanos o canteros arequipeños reconstruyen en Putre, en el siglo XIX, reconstruyen la iglesia y también fachadas y portales que hacen en las viviendas civiles, ¿no? O sea, desde esa época ya, digamos, ese arquitecto que usted dice ya empieza a darse cuenta de que hubo presencia de Exacto. arequipeños en ese Él lugar. identifica, pero hay un gran problema que no cita. Ah, ya, o Entonces, sea, es como que queda un poco en el aire, ¿no? Dice esto, pero ¿de dónde lo ha sacado? Como tú sabes, cuando no hay cita, uno dice, bueno, confiemos en el Señor, es un Señor muy respetable, pero es arquitecto, no es historiador. Exacto. ¿Dónde sacó la información? Y otro dato muy interesante que aparecía también muy ligeramente mencionado es justamente la ruta de la Plata de Potosí, ¿no? Como desde Potosí, por los caminos reales, por esta carretera que existió, desde Potosí hacia Arica, porque el puerto de 1564 fue oficialmente nombrado el puerto de salida de la Plata a Potosí, de entrada de la Sogue, ¿no es cierto?, que Claro. venía desde el norte, que llegaba por mar hacia el puerto de Arica y de ahí hacia Potosí. Entonces, por una parte está esta circulación por los caminos reales de la Plata de Potosí, que no Exacto. solo tenía que ver con la zona del Alto Perú, que es donde estaba Potosí, sino que también tenía que ver con la zona de Cusco, porque desde Cusco, por los caminos reales, llegaban a Potosí también muchas víveres, alimentos, cocas, ¿no? Claro, porque era un lugar justamente minero, el Cerro Rico de Potosí, pues tenía que haber un intercambio, ¿no? Con alimentos para los que trabajaban ahí y enviaban la plata, o sea, es también un tema interesante esto de la minería Sí, propiamente, ¿no? que justamente gatilla esa circulación por estas carreteras donde las mulas transitan no solo con plata o gasoil, obviamente circulan hasta objetos que vienen del galeón de Manila, ¿no es cierto? O sea, hay Claro, figuritas de China en los inventarios del siglo XVIII en estos templos de lo Alto Tarica, claro, o las mismas sedas, ¿no?, que vienen sedas de otros, desde Oriente, a través de estos galeones. Pero lo exacto. interesante entonces sí, está la circulación de la Ruta de la Plata, pero también hay otras circulaciones. Entonces, ¿de dónde pertenecía el convento franciscano de Arica? Pertenecía a la provincia de San Antonio de Charcas. Entonces, una primera aproximación es decir, ¿dónde estaban ubicados estos conventos, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con que está prácticamente todo el sur andino conectado por Cusco, en la zona también que va hacia Bolivia, donde hay gran cantidad de presencia de conventos, además de La Paz, te encuentras en Sucre, un convento franciscano, Tarija, ¿no? Y Arica probablemente el único que queda en la costa, ¿no?, de esta provincia de San Antonio de Charca. Y accediendo a unos registros en Lima, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque la búsqueda de los documentos también es como un puzzle donde hay que peregrinar Claro, a hay que juntar Arequipa, todo, ¿no? Y a sí, veces uno encuentra un documento en un repositorio, ¿no? En un fondo, va buscando y en otro encuentra otro similar y todo está desperdigado, ¿no? Está separado exacto. y uno tiene que juntarlo justamente. Entonces ahí me encontré justamente con un libro de gastos y entradas de la provincia, en donde hablan de esta conexión entre los conventos, cómo ellos mismos, los fray, se trasladan de un lado a otro y cómo van, además de, como le comentaba Jaime Herrera, como además de circular alimentos como manjar blanco, camarones, corvinas, que van por todos estos conventos transitando, está en Cochabamba, donde había también, no sé tú, un convento, la producción de sillas fraileras, ¿no?, que se van a distribuir casi por todas partes del sur andino. Y además de las sillas fraileras, me encuentro justamente con los textiles de Coyahuas,
que van a ser justamente los franciscanos del Colca, que están instalados allí, que van a ser circular y va a haber parte de esta economía franciscana que se va a basar en los textiles. Entonces, ¿por qué no pensar en que esa circulación también se da justamente en canteros, en artistas, ¿no? Claro, una especie de exportación, entre comillas, de, claro, lo que está en el Valle del Colca, pero no solamente en textiles, en alimentos, sino también en la artesanía, la mano de obra, ¿no? Porque Exacto. para un templo, pues no basta uno o dos, siquiera tienen que ser una cuadrilla de 10, 15 trabajadores, me imagino, ¿no? Claro, porque es como cuando tú refaccionas tu casa y pides datos de maestros y tal, o sea, ¿a quién le vas a preguntar? A tu misma familia. Entonces la familia allí, ¿no es cierto? Claro, tú puedes decir, pero bueno, ¿cómo comprobamos que efectivamente están estos canteros trabajando en los Altos de Arica? Hay varias formas. Documentación, que es el sueño de todos, encontrar el documento, que se hace un contrato, ¿no es cierto?, de los canteros que trabajaron en tal parte, que eran del Colca y se fueron a Arica, ya. Eso difícilmente lo vamos a encontrar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Las tipologías, ¿no? Comparar. A ver, esta portada de la Iglesia Santiago de Belén, ¿cómo la puedo comparar con las del Colca? ¿Qué similitudes hay? Bueno, y resulta que sí las hay. Justamente la iconografía de Santiago Matamoros en la portada de Belén es pero muy, muy, muy parecida a la que está en Madrigal, en el Colca. Y esa iconografía del Matamoros, que está aquí en la compañía, es muy grande, ¿no es cierto? Aquí en la Claro. compañía es de los jesuitas, era de los jesuitas, pero ese Matamoros chiquitito en el tímpano del templo es tal cual como está en Madrigal y en Santiago de Belén. Entonces dices como, bueno, ¿esto es coincidencia? No creo, ¿no? Aquí hay alguien que está... Hay una influencia, Hay una definitivamente. influencia. Luego, comparar las mismas columnas, comparar, bueno, las mismas iconografías o símbolos presentes. Encontramos vizcachas, ¿no?, que están, por ejemplo, en Belén. También hay vizcachas que están en algunas iglesias del Colca. Pero más allá de las portadas y el trabajo en piedra, vemos retablos de factura muy parecida, retablos laterales. Entonces ya no solo son canteros, sino que también aquí Hay artesanos y retablistas. Claro. Tú sabes que justamente en estos lugares de misión, tú no puedes pensar que, por ejemplo, un artista era solo el que pintaba un lienzo o pintura mural. El artista era mucho más integral, tenía que saber desde hacer policromías de esculturas hasta hacer pequeños retablitos, o sea, eran artistas bien integrales, ¿no? Polifacético. Polifacético, la necesidad te hace ser polifacético. Exacto. Entonces, esa es la búsqueda que estoy comprobando, en donde hay estos vestigios que te señalo, hay de intuición bastante, pero que estamos en ese camino de comprobar y certificar científicamente de que sí existió. Ahora, Govan Bailey, en su libro sobre el barroco híbrido, como él habla, ¿no?, habla de que son canteros arequipeños, ¿no?, los que están trabajando en la zona alta de Puno, en Pomata, hacia fines del 18. Él comprobó cómo esas iglesias efectivamente fueron con estos canteros allá en los altos, a fines del 18, que ya es un viaje largo, o sea, transitaban. ¿Por qué no van a transitar también más hacia el sur, hacia el interior, y teniendo esta familia en común, ¿no?, que son quienes se podían datear de alguna manera? Es como que un padre franciscano haya visto, le gustó una iglesia, preguntó quiénes eran los trabajadores, ¿me los puede prestar unos 5 añitos, por favor, para que vengan a trabajar aquí? Y ya, ¿no? Y eso es algo interesante también porque nos damos cuenta de que no se ha quedado esa labor en el Colca, sino que ha ido todavía más al sur, sí, y está pues en lo que ahora es Chile, ¿no? Porque sabes que de la historia uno aprende también de que la historia obviamente no es anquilosada ni congelada en el pasado, la historia se repite, ¿no? Y actualmente de la Fundación Altiplano, que es esta fundación que formamos para poder restaurar y ayudar e ir a las necesidades de las comunidades para poner en valor sus templos y conseguir recursos para restaurar, fíjate que hoy en día quienes trabajan en la restauración, los maestros mayores, son canteros de Arequipa, techeros de Cusco, restauradoras justamente cusqueña también, adoberos de Puno, que han hecho escuela y enseñado a los maestros locales. Entonces, eso, aunque uno dice, bueno, no es extrapolable ni comparable, pero ¿por qué se van repitiendo estas oleadas, ¿no es cierto?, y estas formas de volver a retomar estos oficios que se necesitan en estas zonas periféricas? Porque en los Altos de Arica, los Altos de Arica es una zona mucho menos poblada que el Colca, ¿no? De hecho, en los Altos de Arica tenemos en el siglo XVIII, que aquí en Arequipa también, 2 terremotos, uno a comienzos del XVIII y otro hacia fines. Los terremotos son los eventos que fuerzan las reconstrucciones, ¿no?, además de las visitas de los arzobispos. Sabemos que para las visitas de los arzobispos también hay que arreglar y tener decentemente los templos. Claro. En mismo Yanque hay un arzobispo en la portada, ¿no es cierto?, para propósito de una visita. Exacto. Entonces, ese decoro de los templos, y donde se necesita mano de obra, que
a veces la local no da o el especialista no está ahí, es donde se genera esta circulación. Claro, justamente hablando, por ejemplo, usted que menciona la visita de los obispos, ¿no? O de los arzobispos, el lugar pues tiene que estar presentable, ¿no? Y también el obispo va y ahí le dice, ¿no? Mire, por ejemplo, hay un formulismo, ¿no? Ilustrísimo señor doctor don y el nombre, ¿no? Señor, mire, este templo necesita refacción, que se ha caído, y ahí el obispo constata los daños que hay y también ahí se puede conseguir una partida, como lo que ahora conocemos como partida económica, para que lo puedan restaurar, ¿no? Entonces, yo también le invito a que a la gente que nos sigue, ¿no? Que nos acompaña en las redes sociales, valga la redundancia, hágale una invitación para que, si puede, no sé, una escapada, conozca estos lugares, se puedan apreciar detalles, porque a veces también uno pasa y es como que estoy caminando por este lugar y simplemente veo arcos, pero puede ser que en la parte de la piedra clave hay un talladito, que nadie se da cuenta, solamente uno que es observador, ¿no? Y también así, dígale a la gente qué detallitos podemos encontrar, ¿no? Qué peculiaridades podemos hallar, porque no son solamente construcciones, sino son construcciones religiosas que tienen su significado, justamente, ¿no? Bien, estimados suscriptores, los animo y los felicito por seguir este canal tan interesante, tan importante. Lo primero es siempre aprender de que las oportunidades se te dan en tu vida, en cualquier etapa, y que no las dejes pasar, ¿no? Se te muestran siempre en algún momento necesidades, como este caso. A mí me tocó conocer una iglesia muy lejos de donde yo vivía, donde hay una comunidad que necesitaba restaurar, y de ahí se abrió todo un mundo para la investigación, para la restauración puesta en valor y tal. La recomendación es entonces, cuando visiten el Colca, vayan, o los Altos de Arica, fíjense siempre en las portadas, no se queden solo mirando lo general, sino que siempre hay detallitos, flores, pajaritos, y ahí van a encontrar esas iconografías o símbolos muchas veces autóctonos que conviven, ¿no es cierto?, con esa simbología más católica ortodoxa, ¿no?, que se pueden encontrar, bueno, con ángeles o con santos o santas o la Virgen. Hay una mezcla, ¿no? Pero esa mezcla donde está la vizcacha o el hombre puma, ¿no? O también está el mono, que te habla justamente de esa circulación entre la zona selvática y la zona altiplánica hacia la costa del Pacífico, ¿no? Entonces, conversen con la gente, pregúntenle al encargado, al fabriquero, mayordomo, que les cuente la historia del lugar y que les cuente la historia del santo o santa, cómo llegó el santo al lugar, porque eso es la memoria cultural del pueblo también, de cómo de esas antiguas aldeas prehispánicas se redujeron estos pueblos, y el santo tiene justamente en su historia que vino desde cierta aldea, que no lo aceptaron en tal lugar y que terminó ahí en esa iglesia y le construyeron el pueblo actual. Así que eso es mi recomendación. Muchas gracias nuevamente, doctora Magdalena, por su tiempo. Les agradecemos también a ustedes que nos siguen. No se olviden de dejar un like en este video y compartirlo para que haya más personas y viajeros con cultura. Ya nos estamos viendo. Chao, gracias.